Hoy vamos a meternos de lleno en lo que es, sin duda, una de las más grandes historias de detectives de la ciencia. Una búsqueda, que ha durado, bueno, milenios, y que literalmente define todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y como toda buena historia de detectives, todo arranca con una pregunta. Pero no cualquier pregunta, quizás la pregunta más fundamental de todas. ¿De qué está hecho el universo? ¿De qué estamos hechos? ¿El sol, las estrellas, las rocas, nosotros mismos? O sea, ¿cuál es el ladrillo fundamental de la realidad? Parece una pregunta sencilla, ¿no? Pues esa simple pregunta desató una investigación de más de 2500 años, una verdadera saga, llena de genios, de ideas que no llevaron a nada y, por supuesto, de descubrimientos que cambiaron el mundo para siempre. Así que, bueno, empecemos este viaje. Una pregunta de 2600 años. La primera pista. Y para encontrarla, nuestro viaje nos lleva a la antigua Grecia, hace ya 26 siglos. Ahí conocemos al hombre que se atrevió a ser el primero en plantear esta pregunta de manera, digamos, formal. Y ese hombre es Tales de Mileto. Fíjense, no era cualquiera, ¿eh? Era uno de los 7 sabios de Grecia. Pero también parece que fue el prototipo del profesor distraído. Hay una anécdota famosa que cuenta que una noche estaba tan pero tan metido mirando las estrellas que no vio una zanja y ¡pum!, se cayó adentro. Pero esa misma curiosidad fue la que lo llevó a su idea más revolucionaria. Y su respuesta fue el agua, así de simple. Para Tales, el agua era la clave de todo. Y si lo pensamos desde su perspectiva, tenía sentido. Él veía que el agua se podía evaporar y convertirse en algo como el aire, que caía del cielo como lluvia, y él creía que incluso podía solidificarse y formar la tierra. Parecía una explicación bastante lógica, y ojo, aunque hoy sabemos que estaba equivocado, lo importante es que fue el primer intento de explicar el mundo usando la naturaleza misma, no la intervención de los dioses. Podríamos decir que con ese simple acto nacía la ciencia. Los 4 elementos cósmicos, la respuesta desde la razón. Claro, la idea de Tales fue solo el punto de partida. Otros filósofos griegos recogieron el guante y usando solo el poder de la lógica y el razonamiento, empezaron a ampliar esa respuesta. Y aquí el debate filosófico se puso bueno. Anaxímenes, por ejemplo, dijo, no, tiene que ser el aire, que al final del día lo rodea todo. Luego llegó Heráclito, que estaba fascinado con la idea del cambio constante. Y para él la respuesta era obvia, el fuego. Pero el que realmente unió todo fue Empedocles. Él se hizo una pregunta clave, ¿por qué tenemos que elegir solo uno? Y así propuso que en realidad había 4 elementos fundamentales. Y esta idea de los 4 elementos fue, bueno, genial para su época. Organizó todo de una forma muy elegante. Pensemos, la tierra era lo sólido, el agua lo líquido, el aire lo gaseoso o vaporoso y el fuego era la fuerza del cambio. El ejemplo perfecto era quemar un tronco. Era sólido, o sea, tierra, al arder liberaba vapor, aire y hasta gotitas de agua, y por supuesto salía fuego de él. Parecía la prueba perfecta. Y esta teoría, sí de simple y elegante, dominaría el pensamiento científico por 2000 años. Y para rematar, para completar el cuadro, llegó el gran Aristóteles. Él miró hacia los cielos y se dio cuenta de algo. Las estrellas, los planetas, parecían perfectos, inmutables, no como las cosas aquí en la Tierra que cambian y se descomponen. Entonces razonó, deben estar hechos de algo más, algo diferente. Y a ese algo lo llamó el quinto elemento, el éter, la quintesencia. Y con eso, el modelo antiguo del cosmos quedaba cerrado y completo. La búsqueda del oro. La respuesta desde la magia. Ok, ahora demos un salto en el tiempo. Dejamos la filosofía pura de los griegos y nos adentramos en el mundo misterioso, casi mágico de la alquimia. Aquí la búsqueda de los elementos tomó un giro, digamos, mucho más práctico, con una motivación muy clara, la promesa de una riqueza sin límites. La palabra alquimia viene del vocablo egipcio kemia, que era básicamente el arte práctico de transformar materiales. Los egipcios eran unos genios trabajando metales, creando tintes, pero la alquimia era mucho más que eso. Estaba envuelta en un manto de secreto, de misticismo, de símbolos. Era casi una religión. Se le llamaba el arte hermético, y sus secretos se guardaban bajo 7 llaves. Y el objetivo final, la gran obsesión de los alquimistas durante siglos, era la transmutación. Es decir, el poder de convertir metales baratos como el plomo en oro puro. La lógica, en su cabeza, era simple. Si Aristóteles tenía razón y todo está hecho de los mismos 4 elementos, bueno, ¿no sería posible simplemente cambiar las proporciones de esos elementos para transformar una cosa en otra? ¿Convertir plomo en oro?
Pero aquí viene la clave para entenderlos. Los alquimistas no pensaban en sustancias como pensamos hoy. No, ellos pensaban en principios abstractos. Por ejemplo, para ellos, el mercurio no era el metal líquido que conocemos, sino la esencia de la metalicidad. El azufre no era el polvo amarillo, sino el principio de la inflamabilidad, de lo que arde. Y por eso, su gran búsqueda era encontrar la legendaria piedra filosofal, una sustancia mítica que les daría el poder de manipular estos principios como quisieran. La magia se convierte en medición, una nueva forma de pensar. Pero claro, después de siglos y siglos de misticismo y de buscar oro sin encontrarlo, un nuevo espíritu empezó a surgir en Europa. La magia, poco a poco, estaba por darle paso a la medición, y la alquimia estaba a punto de transformarse en algo totalmente nuevo. Y aquí vemos perfectamente el choque de dos mundos. Por un lado, la alquimia, secreta, mística, filosófica, con el objetivo de crear oro. Y por el otro, la nueva ciencia que estaban haciendo, la química, abierta, experimental, basada en la medición precisa y con un objetivo mucho más profundo, entender de qué está hecha la materia, sin más. El momento clave, el punto de quiebre, llegó en 1661 con un tipo llamado Robert Boyle. En su libro El químico escéptico, propuso una definición de elemento que era revolucionaria por lo práctica que era. Dijo, a ver, un elemento es simplemente una sustancia que no se puede romper en algo más simple usando medios químicos. Punto. ¿Y cómo saberlo? Pues la única forma era experimentar. El impacto de esta idea tan simple fue un terremoto. De repente todo el sistema de los griegos, que había durado 2000 años, se vino abajo. El fuego no es una sustancia. La tierra es una mezcla de un montón de cosas. Y como se iba a demostrar muy pronto, el aire y el agua también se podían descomponer. O sea, después de 2000 años, la búsqueda volvía a empezar casi de cero. Una nueva era de la química. El padre de la química. Y esto nos lleva a la figura que realmente consolidó esta nueva era. El hombre que hoy conocemos como el padre de la química moderna, Antoine Lavoisier. Para Lavoisier, la clave de la química no era solo observar, era medir. Y medir con precisión. Para él, todo se reducía a una herramienta clave, la balanza. Su principio rector era que la medición precisa es la base de todo experimento químico. Y esta idea, tan simple en apariencia, lo cambió absolutamente todo. Y para demostrarlo hizo un experimento elegantísimo. A ver, sigamos los pasos. Primero, pesó con muchísima precisión un frasco sellado con un trozo de estaño adentro. Segundo, lo calentó hasta que en el estaño se formó una especie de polvito blanco. Tercero, volvió a pesar el frasco, todavía cerrado. ¿El resultado? El peso era exactamente el mismo. No había cambiado nada. Pero, y aquí viene lo genial, en el cuarto paso abrió el frasco. Se escuchó un siseo, el aire entró de golpe y ahora sí, el peso total aumentó. La conclusión era inevitable. El estaño no había ganado peso por arte de magia. No, se había combinado con algo que estaba en el aire dentro del frasco. Un gas que él llamó oxígeno. Con este único experimento, Lavoisier no solo descubrió el oxígeno, sino que demostró una de las leyes más fundamentales de la naturaleza, la ley de conservación de la masa. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y con esto, ahora sí, el clavo final en el ataúd de la teoría de los 4 elementos. Quedó demostrado, la Tierra es una mezcla de muchísimas sustancias. El aire es una mezcla de gases, principalmente oxígeno y nitrógeno. El agua es un compuesto de 2 gases, hidrógeno y oxígeno. Y el fuego ni siquiera es una sustancia, es un proceso químico, la combustión. El avance a partir de ahí fue increíble. Para que nos demos una idea, en su libro de texto de 1789, Lavoisier ya pudo hacer una lista con 23 sustancias que, ahora sí, eran elementos químicos de verdad. Pensemos en ese salto. En poco tiempo, se pasó de 4 ideas filosóficas a 23 realidades que se podían probar en un laboratorio. Así que esta historia, este viaje desde Tales hasta Lavoisier, nos muestra algo fundamental. Nos muestra cómo la curiosidad, después la razón y finalmente la experimentación rigurosa nos pueden llevar a descubrir los secretos más profundos del universo. Hoy conocemos más de 100 elementos, pero la búsqueda, esa historia de detectives, no ha terminado. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Qué verdades fundamentales sobre la materia apenas estamos empezando a descubrir?